Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día 12 de marzo del 2021 son las 1:49 de la tarde de este día viernes. Yo tengo una palabra para compartirla con usted de parte de mi amado Jesús. Esta palabra que me la dio el 9 de marzo del 2021 a las 9:22 de la mañana. Dijo, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Dice el Señor. Vamos a leer la palabra. Isaías 53 del 1 al 12. Como siempre yo le digo, ponga cuidado que todo lo que yo la lea va en un solo versículo. Todo lo que yo le leo desde el principio hasta el final va a dar al mismo versículo, que es Isaías 53, 1, que está en el Viejo Testamento. Porque es triste lo que el Señor pasó, es triste lo que el Señor nos habla, para no creer en mi amado Señor Jesús. Poderoso Señor, tu palabra la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y tu Santo Espíritu, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Tú formaste los cielos y la tierra, Señor, y nadie te roba la gloria, porque nadie se compara a ti, Señor. Tú eres único y verdadero, amado Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, Señor. Los tres grandes y poderosos. Amén. Vamos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Quién está creyendo en el Evangelio? Nadie. Porque si la gente creyera en el Evangelio, se convirtiera a Cristo, pero no se convierten. Y si están convertidos, no creen. No creen. ¿Para quién? ¿A quién le están sirviendo? Si están convertidos, pero no saben a quién les sirven, porque no han aprendido a conocer a Jehová. No han aprendido a conocer a mi amado Jesús. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay perecer en él, ni hermosura dice, al parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando el Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos, su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de sus almas,
y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, junto a muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Y orado por sus transgresores, dice. Fíjese cómo era mi amado Jesús. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Mi amado Jesús, cuando lo llevaron a matar, dice, los pecadores habiéndole llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Cuando mi amado Jesús lo entregaron, él ya había orado por el que lo entregó. Cuando el Señor Jesús lo mataron, él ya había orado por los que le iban a dar la muerte. Fíjese cómo era mi amado de Jesús, de perfecto. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Igual que él. No odiar al que los hace mal, no odiar al que los maldice, decimos nosotros en nuestro país. No odiar al que te maldice y al que te dice malas palabras, sino que orar por él. Orar por él. Pero eso nomás lo podemos hacer por medio de Jesús, por medio de su Santo Espíritu en nuestra carne. Pues no, en nuestra carne lo que regresamos una palabra por otra, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído, Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? Nadie ha creído, porque si creyeran en mi amado Jesús, estuvieran convertidos, no hubiera un mundo perverso, un mundo de Sodoma y Gomorra, un mundo pervertido, porque creyeran en mi Señor, se sujetaran a mi Señor. Fíjese cómo dice aquí. Dice que en él no había pecado alguno, dice, ni engaño en su boca. Y con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fíjese, aún no él habiendo pecado, aún él no teniendo pecado, ni teniendo engaño en su boca, Jehová lo quiso quebrantar y sujetarlo a padecimiento a su mismo Hijo. Entonces, si Jehová no tuvo misericordia por mi amado Jesús, lo quebrantó, lo pasó por dolencias, ¿usted cree que a ti te va a perdonar y te va a decir, no, tú vive como quieras y tú no pasa nada? De ninguna manera. Si él sujetó a su Hijo a padecimientos, a dolores, lo mismo va a hacer con nosotros. Lo mismo va a hacer con nosotros, a que nosotros lleguemos a la perfección, para que nosotros llegamos a la medida de mi amado Señor Jesús. Jehová no lo va a andar tolerando, porque si él no fue capaz de tolerar, ni de consentir, ni alcahuetear a mi amado Jesús, mucho menos lo va a hacer con nosotros. Así es que a nosotros, usted prepárese, amárrese bien la falda, amárrese bien los pantalones, porque cuando venimos a Cristo, son lágrimas y dolores, padecimientos los que tenemos. Aquí no es un jardín de rosas, señores. Aquí venimos a sufrir por el Evangelio, a sufrir por nuestra salvación, a sufrir por Cristo. Sea en enfermedades, sea por una cosa y otra. Pero vamos a pasar por muchas pruebas, por muchos dolores. Vamos a pasar por todo lo que Jehová quiera que pasemos, Santo poderoso. Así es que no se crea de aquellos que dicen, muchos dicen que ya Jesús se llevó nuestros pecados y que ya nosotros nomás podemos venir a Cristo y vivir como queremos, porque ya Jesús con su muerte se llevó nuestros pecados y todas nuestras dolencias, y que nosotros ya no vamos a pagar los pecados ni vamos a tener dolencias.
Esas son mentiras. Esas son mentiras. Si mi amado Jesús pasó por eso, nosotros vamos a pasar también por lo mismo. Así es que ahí hay una equivocación de la gente. Por eso la gente, la mayoría vive como quiere, porque los cabros hijos del diablo le dicen, no, si tú vive como quieras y anda como quieras y viste como quieras, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y como Él ya pagó por nuestros pecados, nosotros no tenemos que pagar más nada. Mentiras del diablo, nosotros tenemos que pagar todo el dolor que hizo Jesús, todo el dolor que pagó Jesús, nosotros lo tenemos que padecer también. Porque si Él padeció por nosotros, Jesús padeció por nosotros, nosotros vamos a padecer por el nombre de Jesús. Mire cuántas enfermedades yo he tenido y tengo encima. Y he aprendido a callar, a no decirle sáname. Porque cuando yo le he dicho sáname, me ha dicho, tienes que padecer por mí. Ahí me he quedado callada yo. Y cuando a veces yo estoy súper, pero mal, me llega lo que Él me dice. Tienes que padecer por mí. Entonces lo que hago es buscar pastillitas para que me bajen los dolores. Porque digo, tengo que padecer por Jesús. Porque Él mismo lo dice. Él padeció por nosotros. Nosotros vamos a padecer por Él. Vamos a padecer por Él, en los que creemos. Yo creo en el Evangelio. Yo creo en mi amado Jesús. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en mi Dios vivo. Así es que aquí dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? El anuncio del Evangelio de Jesús. El anuncio es la palabra de Dios, que venimos exhortándote día con día, para que te salves, para que vengas a Cristo, para que endereces tu vida, para que sepas que la vida que llevas no es la que a Dios le agrada, para que sepas que la vida que llevas no es conforme a la voluntad de Dios, para que sepas que la vida que llevas te va a traer consecuencias, poderoso Rey de Gloria. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo platicaba con mi amado Señor, yo platicaba con el Espíritu Santo y le decía, Señor, la palabra nadie la quiere escuchar. Señor, la palabra nadie la quiere. Y me decía, y me contestaba el Espíritu Santo y me decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el anuncio del Señor? Y me daba, y me llevaba al versículo Isaías 53:1. Y me daba esta palabra, que ¿quién ha creído? Las iglesias están topadas, señores. Las iglesias están llenas. Pero son tizones para el infierno, son tizones para el juego. Ahí están amontonados, pero ninguno cree. Ninguno cree en el Evangelio de Cristo. Ninguno cree en mi amado Jesús, poderoso Rey de Gloria. Porque si creyeran en mi amado Jesús, vinieran a Él. Si creyeran en mi amado Jesús, que Él murió y resucitó a los 9 días, a los 3 días, Si creyeran en mi amado Jesús, que Él murió y mi amado Jehová los resucitó a los 3 días, ellos siguieran el Evangelio de Cristo, no anduvieran vistiéndose en estos tiempos, vistiéndose y colgando a un mono en la cruz y haciendo un simulacro de la muerte de Jesús. Déjeme decirle que mi Jesús no es ningún payaso, no es ningún actor de novela. Mi Jesús es santo, santo, santo. No es para que anden jugando con Él. No es para que anden haciendo dinero de su muerte. No es para que anden haciendo el papel de ellos. Ojalá te mueras de verdad, para que dejes de andar jugando con las cosas sagradas de Dios. Si a su tata lo hubieran matado y a su nana la hubieran matado, si a su tata lo hubieran colgado en una cruz y lo hubieran traspasado por las costillas y le hubieran puesto una corona de espinas en la frente a su tata y a su nana, y cuando cumpliera años su tata y su nana, ¿a usted le gustara que el mundo entero salieran a dramatizar la muerte de su nana y la muerte de su tata? Le puedo asegurar con firmeza que no le gustaría. Y entonces, ¿por qué hacen el simulacro de mi amado Jesús? ¿Por qué año con año están fregando? ¿Por qué años con años están en el mismo fregar, en el mismo número, colgando al Señor Jesucristo en la cruz y lo llevan colgado y que lo llevan a enterrar? Mira lo que hace el diablo, mira lo que hace el diablo y con esta gente ciega que van detrás haciendo el mismo simulacro. Esta gente que no tiene que hacer, que no cree en un Dios vivo, que no cree en Jesús, que no cree que mi amado Jesús resucitó a los 3 días.
Mi Jesús no está en esa cruz. Mi Jesús, esa cruz está vacía porque mi Jesús fue bajado de esa cruz y también la tumba está vacía porque mi amado Jesús se levantó de la tumba y anduvo entre los vivos y está entre los vivos. Entonces, ¿cómo tú te pones a jugar con algo sagrado? ¿Te va a gustar que a tu hijo te lo hayan despedazado de mil maneras? Y te va a gustar que cuando se cumpla año la muerte de tu hijo, el mundo entero esté imitando la muerte de él, esté imitando lo que le hicieron a tu hijo. Tú como padre y como madre te pregunto yo eso. ¿Te va a gustar? ¿Tú crees que, mi amado Dios de Israel, le va a gustar lo que hacen año con año? Haciendo el simulacro de la muerte de Jesús. Haciendo el mismo papel de Jesús. Estos pecadores inmundos, hijos del diablo que son. No les va a gustar, ni a ti como padre te va a gustar que hagan eso, que hagan el papel de tu madre, ni el papel de tu tata, ni el papel de tu hijo, si han sido muertos. No te va a gustar que año con año los anden exhibiendo por una plaza, cómo los mataron, cómo murieron, y les anden tomando foto y foto cómo quedaron. No les va a gustar. Como humanos no les va a gustar. ¿Y por qué a ustedes les gusta jugar con el nombre de Dios? ¿Y por qué a ustedes les gusta patear la sangre de mi amado Jesús? ¿Y por qué ustedes no creen en el Evangelio de Cristo? Porque si creyeran, no anduvieran siguiendo pecadores inmundos haciendo el papel del Señor Jesús. Es porque no creen. Es porque no creen en lo que mi amado Señor ha dejado escrito. Porque yo creo. Yo aún no siendo evangelia, yo creía, porque yo nunca anduve siguiendo a nadie que anduviera haciendo el papel de colgando a Jesús en una cruz. Nunca. Así es que fijémonos en lo que hacemos, fijémonos donde los metemos, que cada vez los condenamos más y más y más en nuestra vida. Mi amado Jesús me decía hace 2 años atrás, cuando hacen eso, me decía, cada vez que hacen eso, me están matando, decía Jesús, porque yo no estoy muerto, pero con los simulacros y los números que hacen, ellos me están matando a mí. Yo estoy vivo, decía, pero con todo lo que hacen, me están matando cada año, decía Jesús. Usted no crea que Jesús mira y se calla. Jesús habla. Jesús habla. Así es que tenemos una generación, una gente perversa y perversa y perversa. Se muere una, viene otra y viene otra, y haciendo la misma caca, haciendo el mismo número de Jesús y de Jesús, cuando mi Jesús está vivo. Cuando mi Jesús vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Y tú qué estás haciendo? Condenándote más. En el mundo entero lo llevan que colgado en una cruz, que glorificado, que con... Así llevarán a tu tata y a tu nana. Pero mi amado Jesús no es ese. Y te vuelvo a repetir otra vez. Tú que andas detrás de esa basura. Te va a gustar que hagan lo mismo con un hijo que hayan matado. Te va a gustar que hagan lo mismo con tu mamá. Te va a gustar que hagan lo mismo con tu papá. Te va a gustar que hagan eso. ¿Te va a gustar que hagan eso? Lo que hacen con mi amado Jesús cada año. ¿Te va a gustar que hagan eso? Porque no han creído que Jesús vive, que Jesús no está muerto, que Jesús se levantó en la cruz, que Jesús, por más que le hicieron, Él no sufrió daño alguno. Porque mi amado Jehová lo libró de todos esos clavos, lo libró de todo. Mi amado Señor resucitó, ganándole la batalla al diablo. Mira que por eso, si vienes a Cristo, tú no vas al infierno, porque tú estabas destinado, tú y yo y todo el mundo estaba destinado a ir al infierno. Pero mi amado Jesús vino a pelear la batalla y se le ganó a Satanás. Y ya le ganó a Satanás, mi amado Jesús. Le ganó el poder que él tenía en todo el mundo.
Satanás tenía el mundo todito totalmente en sus manos. Y vino mi amado Jesús a peleárselo y se lo ganó. Y le ganó la batalla a Satanás, mi amado Jesús. Y es así como nosotros, por las gracias, alcanzamos la salvación viniendo a mi amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi amado Jesús le ganó la batalla a Satanás. Por eso Satanás, cuando vienes a los pies de Cristo, te hace la vida imposible. ¿Por qué? Porque eras de Él y ya no quiere que te apartes de Él. Por eso le pelea las almas a Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantenerlo firme y decir: mi alma es para Cristo, le pertenece a Cristo. Yo no voy atrás, yo no le voy a dar mi alma al diablo. Mi alma le pertenece a Cristo. Y ponerte en ese capricho y ponerte allí que tu alma es para Cristo y permanecer para que no le des el gusto al diablo. Santo Rey de Gloria. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice mi Señor. ¿Quién ha creído, Señor? ¿Quién ha creído, Señor, tu evangelio? ¿Quién ha creído, Señor, tu palabra? ¿Quién ha creído, Señor, lo que tú anuncias? Nadie ha creído. Nadie cree, señores. Nadie cree. Nadie cree. Y como nadie cree, va a haber en aquel día. En aquel día van a ser los ay, 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 el lloro y el crujir de dientes. Y entonces vas a ver que nosotros, los evangélicos, te estábamos hablando la verdad. Que nosotros, cuando mi amado Jesús los mandaba a darte palabra, cuando nosotros, mi amado Jesús, los mandaba a exhortarte, cuando mi amado Jesús los mandaba a llamarte a la salvación por medio de sus vasos, que nosotros no estábamos jugando, que nosotros te estábamos hablando en serio. Cuando te des cuenta, ya la puerta estará cerrada. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?, dice el Señor. Hasta aquí les voy a dar, hasta aquí me ha dado el Señor hoy en día. Y aquí me quedo yo. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Cristo le ama.